Al igual que las líneas de la palma de las manos, los lunares pueden indicar mucho sobre tu destino y tu personalidad de acuerdo a las mancias existentes. La presencia de estos puntos sobre la piel señalan diversos significados que pueden ayudarnos a conocernos más como personas y a conocer un poco más sobre las personas que nos rodean. Los lunares deben su nombre a la luna y al igual que este hermoso astro, ellos también pueden cambiar. Desde hace 4 siglos los expertos en los signos y señales en el cuerpo iniciaron el estudio de los lunares principalmente porque la mayoría de los individuos poseían uno o varios. Algo que llamó mucho la atención de los expertos es que los lunares cambiaban de acuerdo a ciertos sucesos en la vida de una persona y, además, describían ciertas características del individuo según su ubicación en el cuerpo. De acuerdo a ellos, ahora se sabe que los lunares poseen información sobre el carácter de cada uno de nosotros y sobre nuestro destino. De hecho, el nombre lunar o lunares se debe a la influencia de la luna en la aparición de estas marcas y por el poder emotivo que ejerce el satélite en nuestra personalidad. En la filosofía china, la ubicación en el cuerpo de las pecas y lunares en relación a tu luna y sol trazan el destino de tu vida y te permite conocerte mejor, determinar los gustos y hasta orientar una vocación. Yo soy el documentalista y esto es Melanomancia, el significado de los lunares. En la mancia de los lunares se toman en cuenta las diferentes características de estos cúmulos de pigmentación para interpretar el mensaje que guardan. La forma, tamaño, color y ubicación de estos lunares debe ser tomado en cuenta para interpretar correctamente las cualidades y el futuro de las personas. Los lunares de color claro se refieren a las cualidades positivas de las personas e indican a la vez buena suerte. Los lunares de color oscuro se refieren a las cualidades negativas del individuo y a situaciones problemáticas. En algunos países orientales como la India, la presencia de muchos lunares es sinónimo de belleza. Lo mismo ocurre en Francia, donde los denominaron granos de belleza. En cuanto al tamaño y forma, los redondos y pequeños son positivos, los alargados indican conflictos. A continuación, indicaremos el significado de los lunares con respecto a la personalidad y el futuro de los individuos según su ubicación en el cuerpo. Frente. Los lunares en la frente representan éxito en el amor y en los negocios. Cejas. Lunares sobre la ceja izquierda son propios de gente con una alta capacidad creativa, soñadores que ansían la experimentación de sensaciones nuevas que les hagan excitarse emocionalmente. Lunares sobre la ceja derecha nos informan de un carácter fuerte, característico de gente que se crece ante la adversidad, gente realista y calculadora. Ojos. Los lunares ubicados en los ojos indican sabiduría y talento. Ubicados en el borde del párpado, señalan distinción y que el individuo es trabajador, correcto e inteligente. Pero si es hombre, necesita cariño y comprensión para destacar.
Nariz. Un lunar en la nariz representa grandes posibilidades de fortuna súbita, siempre y cuando esté en la parte frontal. Si se encuentra a un lado, indica contratiempos familiares, profesionales y de salud, y pronostica un carácter más agresivo y tiránico. En las mejillas, un lunar significa que la persona es espiritual y ama la sabiduría. En las mujeres, si el lunar está en la mejilla izquierda, indica poca estabilidad sentimental. En la mejilla derecha, significa atracción por lo místico y religioso. Los labios. Señala que la persona posee buenas intenciones y ambición. También es una persona sensual y llena de pasión. Mientras más lunares se tengan en la cercanía de los labios, mejor. Si el lunar se encuentra debajo del labio inferior y centrado, según la tradición china, la persona tendrá una vida larga. Si los lunares, en cambio, están alrededor de la boca, simplemente no le faltará el dinero. Barbilla. Ya sea que el lunar se ubique a la derecha o a la izquierda de la barbilla, indica generosidad y afabilidad. Orejas. Señala buenas sorpresas, fortuna inesperada, aventuras sentimentales, éxito en lo profesional, triunfo en el deporte y proposición matrimonial. Cuello. En la parte delantera indica buena fortuna, éxito social, fama, voluptuosidad, grandes amores y más de un matrimonio. Si está ubicado en la parte posterior del cuello, señala que no debe abusar de los placeres de la mesa, ya que puede perjudicar la salud y la felicidad. Tendrán dificultades para lograr el equilibrio entre lo sensual y lo espiritual, por lo que algunos deslices dañarán la vida conyugal. Grandes probabilidades de que el primer matrimonio fracase. Espalda. Los lunares en la espalda superior. Los lunares en esta parte son indicativos de personas con un carácter excesivo, que tienden a exagerar situaciones que en principio no tienen mucha importancia. Además, son propios de gente con mucha confianza en sí mismos, confianza que en algunos casos puede tender hacia la soberbia. Lunares en la espalda media. Más característicos en gente muy sociable que buscan captar la atención de la gente que los rodea a través de su conocimiento o habilidades. Lunares en la espalda baja. Muestran que la persona posee una gran seguridad en sí mismo, dando pie a que puedan extraer todos sus conocimientos y aplicarlos en situaciones de su vida cotidiana, además de aprovechar todos los recursos que están a su alcance. Indican también que la persona posee una gran seguridad en sí misma, siendo capaz de sobreponerse ante situaciones adversas, valiéndose de sus conocimientos y talentos. Pecho. Especialmente en el hombre, reflejan a personas que no son muy amigables, de carácter muy firme y que buscan siempre el respeto de los demás. Este carácter tan fuerte les puede provocar problemas para encontrar pareja y tener relaciones sociales. Senos. En el seno derecho, que el individuo prefiere el erotismo al amor. En el izquierdo, señala una persona más cerebral que no se deja llevar por la sensualidad. En el pezón, son indicadores de ambición social, riqueza y abundancia, y con todas las ganas de vivir al límite. Hombros. Las personas con lunares en los hombros no se conforman con el mundo donde viven y desean cambiarlo. Son personas muy inquietas. Axilas. Si el lunar está del lado izquierdo, señala que la primera mitad de la vida de la persona estará llena de dificultades, pero logrará resultados óptimos. La segunda mitad de su vida
puede ser brillante y dichosa. Si el lunar está del lado derecho, indica que la persona siempre deberá andar con los pies de plomo con respecto a su seguridad y posición económica. Si es prudente, su vida estará llena de felicidad estable. Brazos. En cualquiera de los dos brazos, los lunares auguran una vida apasionada e intensa en el plano afectivo. Codo. Indican pasión por los deportes, viajes, interés por distintas profesiones y grandes posibilidades de obtener lo que se quiere. Manos. Señalan salud y amor. Si los lunares están en los dedos, indican virtudes o vicios más pronunciados. Muñeca. Los lunares ubicados en las muñecas representan buena energía. En la muñeca derecha presagian grandes probabilidades de obtener éxito en el matrimonio. Ombligo. Indican buena suerte. En los hombres indican destreza en los deportes, juegos de azar y negocios. En las mujeres significan inclinación por la vida en matrimonio y deseos de tener una gran familia. Vientre. Pasión exagerada por la buena vida y por los placeres instintivos. Caderas. Los lunares localizados en las caderas señalan el erotismo, enamoramiento, felicidad y una naturaleza práctica, ingeniosa y calculadora. Glúteos. Señala una personalidad poco laboriosa y de tendencia reposada, tranquila y hasta perezosa. El individuo preferirá cualquier forma de vida antes de esforzarse para abrirse el camino en la vida con trabajo y estudio. Augura inestabilidad sentimental con inclinación a la inconstancia y a la infidelidad. Piernas. Indican que la persona disfrutará de una juventud llena de coraje y fuerza para salvar cualquier obstáculo y llegar a donde se lo proponga con su esfuerzo. Rodilla. Representan un carácter amable y deseo de agradar a todo el mundo. Son personas de trato fácil. Tobillo. En los hombres señala una personalidad muy tranquila, una persona que necesita ser incentivada para pelear por lo que quiere. En las mujeres significa personalidad aventurera que desea destacar y ser admirada. Talón. Indican personalidad activa, dedicada, con tendencia a las artes, el negocio y los deportes. Si se lo propone, la persona podría lograr fortuna. Pie. Representa una persona con inclinación a la melancolía y al sedentarismo. Se debe procurar hacer ejercicio o algún deporte para evitar sufrir contratiempos de salud. Lunares peligrosos. Aunque es muy común que una persona tenga varios lunares, es posible que alguno pueda ser peligroso o pueda llegar a ser un melanoma, es decir, un lunar cancerígeno. Veamos. Asimetría. La mayoría de los lunares tienen una forma de esfera o circular. Si un lunar no presenta esta forma, puede que sea peligroso. Tamaño. Los lunares generalmente pueden medir hasta 1 centímetro de diámetro. Si alguno de tus lunares cuenta con un tamaño mayor o crece continuamente, deberás permanecer atento a sus cambios y quizás visitar al dermatólogo. Un lunar nuevo. Si aparece un lunar de forma repentina en tu piel y se torna negro, lo más recomendable es que vayas al dermatólogo. Es muy probable que ese lunar tenga índice de malignidad. Color. En la mayoría de los casos, los lunares normales presentan un color homogéneo, es decir, el color del lunar es igual en toda su extensión. Si
Si observas varios colores en un solo lunar, debes tomar precauciones de inmediato. Es posible que se trate de un lunar cancerígeno. Inflamación, dolor, picadura o sangrado. En caso de que algún lunar presente uno de estos síntomas, debes visitar de inmediato a un profesional. Estos síntomas pueden estar indicando un fuerte peligro potencial. Bordes. Si los bordes del lunar son ambiguos o no están bien definidos, debes estar atento. Puede que se trate de un lunar peligroso. Los lunares benignos tienen bien definidos sus bordes. Bien, con toda esta información que hemos visto de los lunares, podremos conocer un poco más nuestra forma de ser y tendremos una idea de lo que nos depara el destino. Y entonces, trabajar para obtener mejores resultados en el futuro. Yo soy el documentalista y esto fue Melanomancia, el significado de los lunares. Saludos especiales para Luis Martínez, Mauricio Tortos, Carlos Escobar, Rocío Murillo, Félix Cacho Ramírez, Novela Real, Alan Mondaca, Pablo Maya, Mangle Álvarez, Jenny Gómez, Noel Garduño, Luz Razo, Sergio Pica, Ubia Loxar Fulbaster, Luis Corona, Yesinel, Lockdown y Ayoria, Carlos Rivera, Altor MR 123, Gonzalo Hernández y Samuel García. Gracias y hasta la próxima.